El siguiente tema que nos toca abordar es la reparación ósea. Este proceso tiende a ser tardío. ¿Qué me quiero referir con esto? Que no se va a solucionar un daño óseo de la noche a la mañana. Es un proceso que lleva tiempo, semanas a meses, para que el hueso pues llegue a ser restituido en su totalidad. Tenemos aquí la definición de fractura, que es la solución de continuidad de un hueso. ¿Qué quiere decir solución de continuidad? Pérdida o falta de unión entre las partes de un hueso en su totalidad. Nosotros tenemos un ejemplo: dos huesos separados que tienen pérdida de su unión, y pues de lo que era un hueso se convierte en dos partes, en ambos casos de ambos huesos que están fracturados en la imagen. Y pues tenemos otra imagen ya vista en la radiografía, que esto lo van a llevar en años posteriores, en la cual igual existe una pérdida de unión del hueso en su totalidad, en la cual se divide en dos fracciones en ambos casos. Sin embargo, hay que mencionar algo importante aquí, que es la fractura debe tener una de las siguientes características: si tiene deslizamiento o no tiene deslizamiento. En el primer caso, la primera imagen, no existe deslizamiento en sus estructuras óseas, mientras que en el segundo caso existe ese deslizamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el hueso se mueve de su lugar y pues se puede volver anterior o posterior o lateral a la posición normal que tiene el determinado hueso según su posición anatómica. Los tipos de fracturas hay varios. Los que son de izquierda a derecha se les denomina transversales, el lineal o longitudinal de arriba a abajo, el oblicuo siguiendo un eje horizontalizado. El oblicuo descompuesto se refiere a un desplazamiento, de las estructuras óseas en una fractura oblicua. La espiroidea es con rotación de una de las partes en las que se va a separar un hueso. El tallo verde simplemente es una fractura que llega a ser una rajadura o fisura en un determinado hueso. Y las conminutas pues son fracturas en más de dos partes de un determinado hueso. La fractura, como vemos ahí, tiene las siguientes características: va a causar pérdida de sangre. Algo muy importante: si nosotros tenemos roto el hueso fémur, podemos perder entre 500 a 1000 ml de sangre. Algo riesgoso, porque la sangre, como habíamos visto en temas anteriores, es muy fundamental para nuestro organismo, ya que transporta el oxígeno, el dióxido de carbono, nutrientes, modula el pH del organismo, entre varias funciones más que tiene la sangre. Existe algo también que hay que mencionar acá en la fractura, que es el tejido óseo muerto o necrótico. Se caracteriza por esas lagunas óseas que habíamos mencionado en temas anteriores, que están rellenas de osteocitos. Pues estas ya no van a tener osteocitos, van a estar vacías. Eso caracteriza a un hueso necrótico o al tejido óseo necrótico. Existe un proceso inflamatorio agudo causado por los polimorfonucleares. Ustedes ya bien los conocen, todos los polimorfonucleares que están dentro del componente leucocitario. Y pues hay una resorción gradual por los fagocitos, en este caso los macrófagos del hueso, que son los osteoclastos, que van a encargarse de retraer el coágulo que se ha formado. Existe en este tipo de hueso, en el hueso fracturado, como va a ser necrótico, la disminución de los sistemas de Haber, que también, no les he mencionado esto en otro tema, también se llaman ostionas. También se llaman ostionas los sistemas de Haber. Debido a su ruptura que existe en el canal de Haber central, o sea, ya les había explicado que existe en un Haber central el componente vascular y el nervioso. Al haber esta ruptura, pues las ostionas van a disminuir.
en su cantidad, me refiero. Y por otra parte, va a haber esa pérdida o extravasación de sangre y dolor en una fractura. El dolor muy intenso se debe al compromiso nervioso que existe en el canal de la osteona o sistema de Havers. Algo que hay que hablar de la reparación ósea es la clasificación. Una primera clasificación que la clasifica en callo externo, que está en contacto con la superficie del hueso, que también recibe por su localización, como está en la parte externa, está en contacto con el periósteo, o sea, recibe también el nombre de callo perióstico o también de fijación. Callo de fijación. Ahí dice fe, un error ortográfico. Algunos errores ortográficos he tenido en alguna diapositiva, quizás. Espero que sepan comprender eso. A cualquiera se nos va. Y por otra parte tenemos el callo interno, que está en contacto con la médula ósea. Entonces, este callo interno, recibe el nombre de endoóstico o medular. Y también se llama callo de unión. Bueno, la formación del callo simplemente definimos como callo, esto si no se entiende, que es el callo, es una nueva formación de tejido en la unión de los fragmentos de una fractura ósea. O sea, quiere decir que el callo se forma en el foco de fractura de un hueso, uniendo todos los fragmentos. Y pues requiere a veces intervenciones traumatológicas, los traumatólogos, para que puedan hacer una fijación externa o una fijación interna que es quirúrgica. Ya ahí utilizan los clavos quirúrgicos, clavijas, pueden utilizar alambres, etcétera, ¿no? Para que el hueso no forme un callo, digamos, irregular, en el cual exista una deformación en el hueso. Eso hay que tomar en cuenta. Por eso utilizan estas placas para inyectar, retiran fragmentos óseos que podrían estar perjudicando a la nueva regeneración de este hueso, porque en caso de que existieran muchos fragmentos, se los retira, porque quedan incrustados en el tejido como ser muscular, en el tejido conectivo laxo, en el adiposo, y pues no nos conviene. Es mejor sacarlos de ahí. Bueno, vamos por el otro lado y existe otra clasificación del callo en el cual lo denominamos callo blando y callo duro. Etapas que existen en la reparación ósea. Existen etapas en la reparación ósea que vamos a enumerarlas en la siguiente imagen. Tenemos un hueso normal, el cual no está fracturado, recibe su arteria nutricia que entra por el agujero nutricio y ahí va al canal de Havers y luego se forman los distintos sistemas de Havers y entre ellos en sus láminas concéntricas las lagunas de osteocitos. Ya cuando tenemos la fractura, tenemos una fase inflamatoria en la cual hay lo que les había mencionado, la necrosis ósea y formación de coágulo de sangre, lo que en poco se convierte en el hematoma de la fractura. Bueno, entramos a una siguiente fase, que es la fase del callo fibrocartilaginoso, o también es llamado blando. En esta existe la formación del tejido de granulación. ¿Por qué? Por infiltración de neutrófilos. Debido a esta infiltración se forma el tejido de granulación que antes era el hematoma de la fractura. El callo blando se empieza a formar a partir de la capa más externa o superficial que existe en el hueso, del periósteo, que ahí tiene las células que habíamos visto bipotenciales, que son las células osteoprogenitoras, que como ya no tienen vasos sanguíneos, ha habido una ruptura de vasos sanguíneos, se diferencian en condroblastos y estos en condrocitos y así forman el fibrocartílago. Se mezcla tejido cartilaginoso más fibroso. Tenemos una siguiente etapa que es la formación del callo óseo o también es llamado duro.
Este callo fibrocartilaginoso es reemplazado tras una vascularización, porque ya ven acá que se instaura los vasos sanguíneos. ¿Ven? En el lado derecho no hay vasos sanguíneos todavía en el callo, mientras que en el lado izquierdo hay vasos sanguíneos ya instaurados en el callo. La vascularización, les he dicho que a las células osteógenas, o las células osteógenas, les hace diferenciar en osteoblastos. Y pues ya empieza a instaurarse el tejido óseo esponjoso principalmente, que es caracterizado por ser trabeculados. Y finalmente existe lo que se denomina el remodelado óseo. Aquí participan los osteoclastos, los osteocitos, los osteoblastos, las células osteógenas, y pues tienen la finalidad de instaurar de nuevo los sistemas de Haber. Se instauran los sistemas de Haber y pues el hueso con sistema de Haber ya instaurado se convierte en un hueso maduro, el cual llega a calcificarse por la nucleación que existe de cristales de hidroxiapatita. Y bueno, esas son las etapas de reparación ósea, que tienen una duración, toda esta etapa, de 6 a 12 semanas. De 6 a 12 semanas, hasta los 4 meses, si se dan cuenta. La fase inflamatoria se instaura o dura una semana. La del callo fibrocartilaginoso, pues 2 a 3 semanas. Y finalizando ya el proceso, desde el callo óseo hasta el remodelado, dura los 4 meses netos que habíamos dicho que dura toda esta etapa. 6 a 12 semanas, las 12 semanas equivalen a 4 meses. Bueno, respecto a la curación, que esto ya es lo último, existen dos tipos de reparación ósea que podemos manejarla ya en la especialidad de traumatología. Si ustedes optan por esta especialidad, pues van a verlo más a fondo, incluso esto, porque este tema sí es amplio. El tema de curación directa e indirecta es amplio. Bueno, simplemente mencionarles que la curación directa o primaria es abrir quirúrgicamente el tejido y pues instaurar placas, tornillos, alambres, clavijas, etcétera, ¿no? En la curación directa, que también se llama fijación interna, porque utilizamos métodos internos para estabilizar la estructura ósea, se utilizan todos esos materiales que les he mencionado. Y pues la curación ósea indirecta se llama también secundaria, es por una fijación externa, o sea, no es necesario abrir el tejido para hacer un tratamiento. ¿Qué estructuras tenemos acá? Podemos utilizar el yeso como una curación ósea indirecta o fijación externa. Los tutores, que son lo que les estoy mostrando acá, son externos, se los pone en distintos tipos de fracturas óseas, pero sin abrir el tejido. Y pues tenemos finalmente las férulas, que les muestro acá, una férula que está debajo del yeso. Bueno, entonces todo eso es lo que teníamos que hablar respecto a la reparación del tejido óseo. Y bueno, si el video te gustó, pues no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte a mi canal. Subo contenido cada semana, sígueme en las redes. Muchas gracias.